Qué raro empezar limpiándose la garganta. Pero es lo que sucede cuando te dedicas a hablar mucho. ¿Cómo hacen los profesionales radiales para no saturar su voz, sus hermosas voces como Pirincho Cárcamo? No lo sé. Pero el grindeo continúa. Saludos a todos. Bienvenidos a otro coloquio chanta. Bueno, no tan chanta. Una vez que pasaste el límite de la dedicación y ya has hecho varios capítulos, yo creo que ya no te puedes decir chanta. Te puedes decir dedicado, ¿cierto? Espero que todos estén muy bien y bueno, siempre hablo de películas de terror. Eh, de a poco se ha transformado en uno de mis géneros favoritos. Eh, Alta competencia con la fantasía y todo ese tipo de cosas. No sé, como que no vale mucho la pena como defender el gusto de cualquier persona normal por el terror. Yo creo que es como entendible. Es como de esas cosas, esas como heridas abiertas que se sienten más. Estuve a punto de decir que era así como cuando a la gente le gusta que los nalgueen y como que esa sensación de intensidad como que te hace más receptivo a otro tipo de sensaciones. No sé si comparar las películas de terror con las nalgadas de lo correcto. Pero bueno, hace poco, decir, hace poco que la semana pasada salió Conjuring The Last Rites. O no sé si mi conocimiento de inglés es así delimitado, pero nunca, nunca comprendí por qué en español esta saga se llamaba El Conjuro. Es, ¿Cómo se traduce? Porque si yo pongo Conjuring, eh, Conjuring, Conjuro, es así como invocar a un espíritu o un fantasma a través de rituales mágicos. Eh... eh... Bueno, independiente de eso. The Conjuring Last Rites terminó una saga de más de 10 años. Una relativamente corta saga de 4 películas donde retrataban las aventuras de los Warren, ¿cierto? Que para muchos de nosotros que estábamos como o somos fanáticos del género del horror, era un nombre que habían escuchado. Yo había escuchado de los Warren antes de Conjuring, pero básicamente en el contexto más clásico de la polémica, ¿cierto? Esta era una pareja de gringos que básicamente se dedicaban al, comillas, negocio de lo sobrenatural. Me acuerdo cuando salió Conjuring 1, como el 2013. Después de verla y como que los Warren volvieron a la palestra de manera más prominente, como que resurgieron todo este tipo de discusiones, ¿cierto? De que eran chantas, de que explotaban a la gente nomás. Hay como todo este tipo de ambiente sobrenatural y bueno, más allá de lo sobrenatural también, como puede ser el mundo de la ficción, ¿cierto? Extraterrestre y qué sé yo. Eventos no desconocidos como no es ciencia, como no es comprobable, a pesar de que comillas, comprobable, es como uno de los leitmotiv de la franquicia, irónicamente. Como no es universalmente comprobable, siempre se da el espacio a la duda, más allá de la duda de carácter científico, que la duda de carácter científico simplemente es prueba sobre prueba, ¿cierto? Si yo dudo tu tesis, mi responsabilidad es probar lo contrario, a través de mis propias tesis, mis propios experimentos. Pero en el caso de lo sobrenatural eso no se puede hacer. No existe algo así como por decirlo de alguna forma, el experimento repetible en lo sobrenatural. Lo irónico es que, como dije antes, es uno de los leitmotiv de la saga. Pero bueno, cortando un poco el tema de los Warren, son una pareja real, son más famosos en Estados Unidos que en otros lados, pero básicamente eran cazadores de lo sobrenatural. Ahora bien, hay un carácter que James Wan, que fue el
básicamente como el gestor y el director de la primera y obviamente la mejor de las películas, que creó una oferta alrededor de esta idea. ¿Cuál fue la idea y cuál fue como la genialidad de Conjuring uno a mi juicio? Es como suerte de refrescar o renacer el concepto de basado en una historia real. Basado en una historia real es como uno de los clásicos como que es como una media carta de comodín en el mundo del terror, porque es como basado en un hecho real. No quiere decir que sea algo real. ¿Qué quiere decir esto? Es como si alguien me dice que vio un fantasma durante 5 meses en su casa y bla, 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 y me hostigó, me hizo hacer cosas, todas estas cosas sobrenaturales. Claro, está basado en el hecho real que esa persona dijo eso, que esa persona eh, profesa que ha sufrido todas estas cosas sobrenaturales, pero siguen siendo cosas sobrenaturales, por lo tanto, si yo digo que está basado en un hecho real, no quiere decir que lo que sucedió fue real. Ese fue el gancho. Pero lo que hizo James Wan en Conjuring uno, que fue lo suficiente para catapultar la franquicia de ahí en adelante, fue mezclar el concepto de basado en un hecho real con personas reales, que son los Warren. Le dio un refresco. Y para terminar el trifecto de este refresco de este como subgénero del horror como de la casa embrujada básicamente, que es el caso de las cuatro Conjuring, la casa embrujada. El trifecto de eso fue que Conjuring uno fue como Back to Basics. Literal fue una película que yo cuando la vi por primera vez, no voy a decir de como, uy, now I saw her face, now I'm a believer, así como Shrek, no me hizo creer, pero más que hacerme creer en lo sobrenatural o en el terror en general, me hizo creer de nuevo en la creatividad de lo simple en el mundo del horror. La gran característica de Conjuring uno por sobre todo es su uso de efectos prácticos y su limitación en las dimensiones que quería tener la película. El concepto de la casa embrujada como que no solamente te ayuda a, digamos, hacer una historia mucho más recatada, sino como hacer un set más recatado. Todo ocurre dentro de la casa, entonces vamos a tratar de hacer como magia y vivencias dentro de la casa y crear un ambiente propicio en el cual tú te sientes inmerso en. El uso de efectos prácticos y como de sutileza en Conjuring uno es tremendo. Creo que James Wan no solamente logra eso en Conjuring uno sino también que dirige y como que escribe un tema tan orgánico que obviamente cuando llegas a el clímax de la película, aquí no hay mucho peligro por spoilear, y la mamá de la familia efectivamente está poseída, es más creíble. Es más creíble porque el setup fue mucho más orgánico y fue como dándose de manera mucho más progresiva. Conjuring uno no rompió como que ningún gran esquema. Es increíble cómo pasan los tiempos y son estas películas que se sienten así como más pequeñas las que hacen más ruido. Como que no vamos a poner más demonios de 10 cabezas, ni vamos a hacer 10 casas. No, vamos a hacer una casa, una familia, una posesión, una historia. Y funciona. Es extremadamente inmersivo. Y hay un elemento ahí que es clave de entender. Y que vamos a darle como el praise al tiro de toda la franquicia. Al menos para mí en particular. Una de las cosas que yo noté en la franquicia fue la sutileza en la cual ellos o los escritores usaron la religión. Hay mucha iglesia metida, de acuerdo, ¿cierto? Pero siento de que tuvieron la sensatez de no transformar esto en en no cambiar de una suerte de bien contra mal, de iglesia contra cosas malas de la misma iglesia, ¿cierto? Porque al final el satanismo y las cosas demoníacas
como cuando están compenetradas con la iglesia, como que sigue siendo la misma iglesia. Entonces, estamos en Conjuring 1, una película súper recatada que tuvo ese gran golpe de genialidad en combinar ¿cómo es el dicho? Como basado en historia real, más personas reales, más personas no solamente reales, sino que famosas o infames, si uno quiere decirle. Todo esto en un contexto más gringo, yo creo que tiene que haber sido mucho más impactante, porque al final todo esto son casos relativamente conocidos, como que son cosas que no sé si para el gringo promedio, pero para como un gringo X puede que sea más conocido. Oh, ¿conoces el caso de la casa tantito? Ah, sí. Entonces ver esto retratado, pero saltamos de Conjuring 1 a Conjuring 2. Y aquí hay otra cosa que se empieza a construir a través de Conjuring, que me pareció muy interesante considerando las rights. Cuando esto se transformó en franquicia, o cuando tuvo potencial de transformarse en franquicia, siento de que Conjuring es como una suerte ¿cómo le dicen eso? Como case study. Como un ejemplo de cómo funciona Hollywood en general. Pero cuando uno lo compara con, por ejemplo, el capítulo de la semana pasada sobre Transformers, en que también lo traté de ver como con un arco gigante que como que juntaba toda la historia. Aquí evidentemente lo que junta la franquicia eran los Warren. Cuando saltamos a Conjuring 2 y uno como que Conjuring 2 es como esas típicas películas de franquicia en cual ya, bueno, a todo esto yo no he visto ninguno de los spin-offs de Conjuring. Pero cuando saltamos a Conjuring 2, uno ya tiene como esa idea de que hoy esta cuestión va a caer en tropos de franquicia. Los Warren hicieron 1000 casos y las películas en sí no tienen la vergüenza en recordar, no, los Warrens vivieron más de, no sé, 2000 casos sobrenaturales. Y uno dice, wow, podríamos tener Conjuring 2000 con otro caso más. No sé qué tan proyectados estaban para el tiempo de Conjuring 2, pero Conjuring 2 y, y bueno, saltemos al tiro a Conjuring 2 y Conjuring 3 a decirle así como, ya, consideremos Conjuring 1 como el principio, Last Rites el final y 2 y 3 como el case study al medio. ¿Y por qué digo yo que 2 y 3 son un case study? Porque la 2 parece ser un caso más. Y probablemente la debilidad de la 2 es esa, que parece ser un caso más. Y que la película, bueno, todas las Conjuring empiezan con esa suerte de advertencia al principio. Que la misma película trate como de exacerbar el caso. Y como que el texto dice como, este es uno de los casos más trágicos que... uno de los peligros que los Warren siempre van a vivir y todo así, bla, bla, bla. Nunca nada será lo mismo, de Conjuring. Aunque la película trate de decirte eso, eh, tú veis la película y se siente como un caso más. Entonces, ¿cuál es el juego entre Conjuring 2 y Conjuring 3? Que Conjuring 3 es una película que no es sobre los fantasmas, es sobre las personas. Conjuring 3 se metamorfosea a suerte de un thriller, ¿cierto? Un thriller conspiracional o conspiranoico, con carácter sobrenatural. Wow. Pero decir que este es un study case es curioso porque la franquicia, si bien yo en Transformers hice el ejercicio de yo ver la historia principal, en Conjuring no existe caso tal, no hay como una historia principal. Entonces, obviamente, uno se pregunta si vamos a seguir viendo Conjuring sin considerar que iba a existir las rights, ¿cierto? La 3 es del 2020, 2021. Es como ya, con el potencial de que esto durara 10 películas. ¿Cuál es el core de The Conjuring? Si no tiene una mega historia como humanos con Cybertron, ¿cierto? ¿Cuál es el core de Conjuring? El core son los Warren.
Y aquí es donde yo me saco como el sombrero. Me saco el sombrero porque... em, ay, ¿cómo se llama? Lo tenía anotado y cerré la ventana. Patrick Wilson y Vera Farmiga. Farmiga, el nombre. Carrean la franquicia de manera como impensada. Siento que aquí es donde uno, yo siempre lo digo, yo no soy experto, soy un weón random nomás. Y no sé, no fui a Juilliard a estudiar actuación ni nada. Pero aquí es donde uno como consumidor como que tiene la potestad o el derecho de decir, oye, que son buenos actores estos weones. Cuando carrean el tema, como que hay elementos claves en pensar sobre los Warren y sobre la representación de los actores en este caso. Para mí el principal es que siendo el elemento que carrea la franquicia, es extremadamente irónico cómo, cómo no se desarrollan más los personajes. Como si uno piensa en los Warren, piensa en el concepto de franquicia, piensa en el concepto de personaje, piensa en lo que uno normalmente considera un buen personaje. Tú dices, el personaje tiene que desarrollarse, tiene que pasar distintas vivencias, tiene que cambiar. Los Warren en uno, 2 y 3 básicamente son los mismos. Son los mismos. Y esto es porque la película está basada en como el pináculo de su carrera o de su experiencia como cazadores de lo sobrenatural. Además, las películas no tienen tiempo para, oye, hablemos del desarrollo de ellos, no. Entonces, ¿qué hicieron los escritores? Hicieron como algo muy inteligente de alguna forma. Y es ponerlos en el peak de su carrera, pero darnos esa, como por decirlo así, retroactiva forma de conocerlos a los Warren. Y introducirnos el argumento principal, que es su comunión. Su compromiso del uno con el otro. Como en The Conjuring 1 ya era como la aventura, eran los conocidos, eran los dedicados. Pero en Conjuring 2 ya introduzcamos la idea como de su relación, ¿cierto? Del carácter codependiente emocional que tienen como relación y cómo lo lograron. Pero esas son vivencias que no ocurren en la película misma. Sino que fueron cosas que pasaron en el pasado que la película nos recuerda. Y en Conjuring 3 también, como que ya hablemos un poco más del conflicto y hablemos un poco más de la enfermedad de Ed Warren. ¿Cierto? Es como son elementos tan sutiles que están inmersos en lo que para Conjuring 3 ya era una franquicia. Es como curioso porque ahora si saltamos a Last Rides, uno se pregunta, bueno, yo no tenía idea que iba a ser el final, ¿cierto? Pero como cuando te dicen, oye, este es el final de la franquicia. Ok, obviamente el final de la franquicia no puede ser así como, oye, este es The Ultimate Demon, ¿cierto? No, vamos a enfrentar a Lucifer mismo. Cuando supe que era el final de la franquicia, esa fue como la principal pregunta que se me vino. Estos no son como los Avengers, así no pueden pelear así contra Thanos, Doctor Doom. No, porque la base misma de creer que la historia de los Warren son reales es de que el mal y los demonios son tan constantes como el bien y los ángeles, no sé. Pero, ¿cómo cierro yo una franquicia basada en lo sobrenatural? Sino que está basada en una pareja. No solamente es una pareja que durante las películas anteriores fueron como una constante. Conocimos fragmentos de su vida y fragmentos de su evolución como pareja, pero son una constante. Insisto, como que si quisieran haber hecho 1000 Conjuring podrían haberlo hecho. Entonces, no quiero spoiler tanto las rides, pero digamos de que cayeron en tropos clásicos
de el fin de ciclo en el mundo del cine y la televisión, valga el conocimiento de eso, un dicho, ¿cierto? Sí. em, Traer más a la palestra y hacer más prominente a la hija. Como con puro decir eso ya estáis como más o menos cerca de spoilear mucho el plot de la película, que al final eh, no va a romper ningún esquema, ni va a ser como ninguna cosa revolucionaria, ¿cierto? Si yo te digo que tienes como unos protagonistas más como viejos y traes a el personaje joven, que más encima es como su hijo o hija, yo creo que todas las personas que han visto suficientes películas ya tienen una idea de cómo se desarrolla el tema, ¿cierto? Pero aquí es donde está como una de las cosas geniales de The Conjuring como franquicia. Yo creo de que nadie que haya disfrutado de Conjuring, nadie, no está a la altura de Last Rides 2025 completamente enamorado de los Warrens. Como pareja, como persona, como la performance. Es como, yo viendo Last Rides, fue como literal ver el fin de una era en casi cualquier otra circunstancia. Y eso ayuda porque el subject matter de The Conjuring, valga la idea de la casa embrujada. De alguna forma ya para la cuarta película ya fue, ya. Ya fue. Es como, fue un proceso de inevitable degradación de Conjuring 1 a Conjuring 4. El, el One Trick Pony de la casa embrujada, de verdad que no lo retaron más en ninguna de las otras cuatro películas. Y cada vez que escuchas como una recepción tibia de Conjuring 2, 3 o 4, tiene directa relación con eso. Directa relación con eso. Como que ni siquiera es como que yo tengo que ver 5 veces a un fantasma salir de una sombra para aburrirme. Basta con verlo 2 veces. Basta con verlo 2 veces. El tema de la mano. eh, Todo eso es como patrones de que el juguete que hace algo. Es como, sorry. Pero eso es algo que ni siquiera más de 2 veces sirve. Ni siquiera. Entonces como si no fuera el miedo que mantuvo la franquicia por 4 películas, muchos fueron ellos, fueron los personajes. Last Rides basa mucho como de su impacto y como de su corazón, por decirlo de manera cebollera, en la idea de los Warrens al final de su carrera. Y es como natural. Ese es como más o menos el tema. Se siente de que la franquicia tuvo una progresión natural. Como he dicho varias veces, podrías tener 1000 Conjuring y 1000 historias de casa embrujada. Pero yo creo que aquí hay que darle como un mínimo crédito a la persona dentro de este mórbido mundo hollywoodense que dijo hasta acá nomás. Porque Conjuring 2 y Conjuring 3, como el cuerpo de esta franquicia, sí trataron de hacer cosas medianamente distintas. O Conjuring 2 pasa en otro país, Conjuring 3 está como todo el aspecto humano, ¿cierto? De, como por decirlo así, ahí está algo de crítica a la iglesia, podría decirse de alguna forma. Si hay como que volver a recordar como unos elementos que yo encuentro que es decente de la franquicia, que es no depender tanto de la dialéctica de la iglesia, que básicamente es como por necesidad. Es como, mm, ya, esto no da para más.
Y Conjuring Last Rites definitivamente cae en los tropos, por ejemplo, de potencial secuela, ¿cierto? Uy, podría seguir Conjuring con la hija, que hoy es obviamente algo de que ellos tienen que ver, que ya tienen que estar como analizando. ¿Cuáles son los factores que pueden que hagan o que puede que hagan que eventualmente lo logren? No sé. Probablemente plata nomás. Pero volviendo a los Warrens y al clímax de la franquicia con Last Rides. Como dije antes, Last Ride te da como un golpe de conciencia en lo que te mantuvo interesado en la franquicia. Fueron ellos, fue su química, que es increíble. La película al final de la saga, toda la saga, no fue sobre el terror, no fue sobre lo sobrenatural, sino que fue sobre ellos. Y como que Conjuring Last Rites al final de todo, termina siendo para mí, yo la encontré bastante decente, termina siendo una buena película porque de alguna forma es como despedirse de estos personajes y como que ya decís como que ¿y cómo nos podemos despedir? Donde toda la película estáis pensando, oye, weón, se van a morir, no, weón, se van a morir, que huevean con que Warren tiene el corazón débil, que no te puede dar un ataque cardíaco. Y ahí te das cuenta que ellos también lo pensaron. Y los que escribieron la película también dijeron, ¿sabéis qué? La fortaleza de nuestra franquicia nunca fueron los sustos, sino que fue la química y la dinámica entre nuestros protagonistas. Entonces durante la película igual, así como que te recuerdan. Te recuerdan la fragilidad de ellos, te recuerdan como, oye, no, este bueno está enfermo, estos son viejos, o se están retirando. También está como el clásico recordatorio de que ya hacia The Last Ride, que bueno, la franquicia igual sigue medianamente un orden cronológico, entonces como que en Last Rides ya están como a principios de los 90, fines de los 80. Entonces la película también se encarga de recordarte que para ese entonces ya ridiculizar el tema de lo sobrenatural era mucho más común. Entonces como ya todo el universo, todo el mundo de lo real y lo sobrenatural está en contra de ellos. Pero ¿cuál es la respuesta? Es como la iglesia, como, no sé, la fe. No, como que la respuesta a cuando todo el mundo está en contra tuya, puta, eso es la conexión entre gente que se ama. Extremadamente cebolla. Extremadamente cebolla. Pero si uno se hace la pregunta, ¿podría haber terminado de otra forma esta franquicia? Y para allá va como uno de los temas como importantes, al menos para mí, así. Mientras veía la película, yo estaba pero convencidísimo de que uno de ellos iba a morir. Siendo que son como películas de terror y como que ya que estamos como condenados. Bueno, efectivamente muere gente por un casi como exigencia narrativa, pero digamos que bueno, sí, ya más o menos lo dije, sorry, pero ninguno de los dos Warren muere. Spoiler. Es que tengo que reconocerlo porque yo siento de que fue importante. Es que ya, el tema es que ellos en la vida real no murieron en el caso. Entonces, en ese sentido no es tan spoiler decir de que ninguno de los dos muere. Pero eso no es algo que, que, que sea como conocimiento popular. No sé si me explico. Por mucho que sea un caso real, por mucho que sea eso, ¿cómo yo exacerbo la tensión dramática a sabiendas de que la gente sabe que ellos no iban a morir? Pero esto no es como, no sé, es irónico pensar de que
contextos ficticios como Star Wars o algo así, como que uno diría, no, porque el lore de esto es más importante. El lore de esto es más importante, entonces nunca van a matar o nunca van a hacer eso, como que honestamente aquí podrían haberlo hecho. No hubiera roto la ficción de estar basado en un hecho real si alguno de ellos hubiera muerto, la verdad. No lo sé. Pero independiente de ello, independiente de si mueren o no mueren, claramente la película enfocó toda su atención en su relación y cómo su relación y como su codependencia emocional, tanto entre ellos como con su hija, eh, cuentan como una conclusión, cuentan como un final. De alguna forma hasta podría decirse que The Last Rites es como la película más autobiográfica de The Conjuring. Y te da como esa revelación de que, bueno, quizá la franquicia fue una larga biografía ficcionalizada de los Warrens. Y en ese sentido no es para nada mal. Porque uno de los temas, obviamente de más contención y más importante de todo esto, es, ya, basamos nuestra franquicia, como dije en Conjuring 1, en esto está basado en un hecho real. Toda nuestra franquicia de alguna forma depende de el espectador metiéndose en este mindset de que estoy viendo algo que fue real. ¿Cómo lo termino esto? ¿Cómo le pongo un punto final? Y yo creo que lo que hicieron fue darle tributo a los Warrens de la manera más respetuosa, pero menos como eh, pedante posible. Si tomamos como estas 4 películas, terminamos formateándolas, como dije, en esta suerte de biografía de los Warren, es súper importante pensar de que no voy a hacer como una suerte de apología de lo sobrenatural. Eso es como importante. Es como, no voy a decir, hoy todo lo sobrenatural es real, compadre, y todos los fantasmas existen, bla, 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 así como que ese podría haber sido peligrosamente la conclusión, ¿cierto? No, porque aguante todo. Pero esa no fue la conclusión. ¿Cuál fue la conclusión de esta franquicia basada en lo sobrenatural y todo eso? De que básicamente los Warren eran personas que querían ayudar a otras personas. Eran bienhechores como de la manera como más sencilla. Ahora bien, debo hacer como el disclaimer, a mí esto no me consta, no estoy tan al tanto de sus vidas ni nada. Como mencioné al principio, cuando The Conjuring fue exitosa, como que igual leí un poco sobre ellos y tuvieron varias polémicas y qué sé yo. Pero vamos a enfocarnos en eso, vamos a terminar la franquicia en una nota tan gris y como no triste, pero tan negativa. Démosle el crédito a estas personas, el beneficio de la duda. Siempre está la posibilidad de que hayan sido chantas, whatever. Pero démosle el beneficio de la duda como personas que creían en el ámbito de lo sobrenatural y decidieron hacer lo mejor posible para ayudar a otros en este ámbito en el cual eran, comillas, expertos. Y eso es. Y ese mensaje se retrata y viaja perfecto a través de la película. Así perfecto. Si hay elementos emotivos en Conjuring Last Rites, tiene que ver con eso. La sensación de que estamos finalizando una franquicia que estuvo construida no sobre lo sobrenatural, sino que sobre lo humano, que trató de retratar a dos personas desde su perspectiva más positiva y honesta, y que en último término, a pesar de todos los miedos y todos estos intentos de Cuco, fue sobre eso.
Fue sobre dos personas que dedicaron su vida a ayudar a otros y de que supuestamente se querían mucho. Eso no solamente se retrata en la película, sino que se retrata en las personas involucradas, como que ver entrevistas de Faminga y Patrick Wilson y como que la dinámica que tienen y como la dedicación y lo mucho que les gustaba y como que el respeto que tienen por... Todo eso se siente. Pero yendo hacia el final de la conversación, mi conversación como que se dirigió de manera natural, de la misma forma en que la franquicia lo hizo, alejándose de los sustos, como alejándose de lo genial que fue Conjuring 1, hacia lo que terminó siendo Last Rites, que fue como digo, una suerte de versión ficticia de la biografía de una pareja que se dedicó a su propia manera y bajo sus propios contextos y parámetros a, comillas, a hacer el bien. Es irónico porque estas eran películas de terror. En Conjuring 1 puede ser la única película de terror de la franquicia. Porque Conjuring 2 es como más, por decirlo así, como más chafa. Como que Conjuring 2 es como más explicativa. Conjuring 2 como que cae mucho en los patrones de películas, así como, no, porque esto ocurre, porque aquí había una persona que hizo esto otro, y cuando hizo esto... Y después Conjuring 3 obviamente como que se lo trataron un poco más de tantear en otro género, como en el thriller, ¿cierto? Conjuring 3 como, probemos a hacer un thriller. Y Conjuring 4 es como la realización de, ¿sabéis qué? No podemos seguir haciendo casa embrujada. No es un tema que nos dé para mucho, pero de alguna forma logramos hacer de que la gente se enamorara de estos personajes. Así que basemos el final de nuestra franquicia en el retiro de estos personajes. Una última reafirmación de lo que los hizo grande y lo que nosotros queremos demostrar de ellos. Cierto que, como dije, que al final fueron una pareja de personas normales que querían hacer el bien, independiente de si es que de lo que hacían era real o no. Y en ese contexto, a mí Last Rites igual me llegó así. No soy el más grande fanático y... O sea, soy fanático de las películas de terror, pero no soy el fanático de lo sobrenatural, ni mucho menos creyente. Es como... De hecho, eso te hace preguntar si las películas tampoco se pierden el tiempo en vamos a hacerte creyente de los fantasmas. Porque ese es un esfuerzo perdido. Como dije, no es ciencia. No puedo a ti demostrarte que... ¿Cuál es la discusión más tradicional entre alguien que cree en los fantasmas y no? ¿Cuántas veces uno ha escuchado, ¿sabéis qué? Yo no creía hasta que me pasó, jojo. O como, no, yo no creo, pero he visto cosas extrañas, ojo. Nadie tiene el poder de demostrar esto. Entonces, ¿para qué me voy a enfocar en eso? ¿Para qué? Al mismo tiempo, eso puede ser el factor de crítica de la película, o sea, la franquicia quizá no retrató como de manera más dedicada la evolución de los Warren como personajes. Se pierde mucho tiempo en el setup, en el caso, en los cucos, ¿cierto? Se pierde mucho tiempo en eso. Y... Pero al final, como dije al principio, Last Ride te demuestra de que no, la intención no era mostrar su desarrollo, sino que hacer un retrato temporal de ellos en su peak y eventualmente en su retiro, ¿cierto? Pero bueno, la saga de Conjuring El Conjuro. Yo creo que va a ser recordada como un buen momento en la historia del cine de terror, así como... Y como franquicia, una franquicia bastante decente. Considerando de que cuando hablamos de franquicias de películas de terror, hablamos de franquicias que tienen 20 películas, que 8 son malas, con reboots entre medio. Nada dice que Conjuring no vaya por ese lado y de que la rebooten y que salgan los hijos, qué sé yo, bla, bla, bla.
Pero si uno piensa en franquicias de terror, buena pregunta. Al menos todas las clásicas. em, Viernes 13, Pesadilla, Scream, Halloween. ¿Cuál más? Puede que Alien sea como la más como discutible. No sé, ¿ah? Quizás sería un buen tema revisar franquicias de terror. Pero así, cerrando el Conjuring, siento que es una de las más firmes. Porque es como al punto, está más enfocada, se ve claramente para dónde iba llegando a ser las rides y no tenía nada que ver con el terror al final. Tenía que ver solamente con el amor. Pero bueno, bye bye The Conjuring. Fuiste muy bueno. Gracias por no ser una apología majadera a la iglesia simplemente. Gracias por recordarnos, como siempre, el hecho de que los efectos prácticos, salve Conjuring 1, em, siempre van a ser mejor. ¿Cierto? Siempre. Van a vivir por siempre. Probablemente Conjuring 1 va a ser de esas películas que la vaya a poder ver de aquí a 20 años más y todavía se va a ver la raja. Lo que no podemos decir de Conjuring 2. Como dije, Conjuring 3 otra cosa. Pero inevitablemente te va a querer ver la 2, la 3 para decir, meh, para eventualmente ver la 4 y decir, wow, estuvimos con estos personajes durante 10 años, brígido. ¿Por qué fue? Ah, porque los protagonistas son súper queribles. Y después va a ir a leer así como sobre los Warren y va a decir, uy, quizá eran chantas. La progresión de 10 años en 10 segundos. Pero bueno, un set de buenas películas. mm, ¿Serán clásicos del terror? No sé, lo dejaré a la discreción de cada quien. Pero al menos yo encontré todas decentes. Obviamente nada piqueó como la uno. Y bueno, debo decir que voy a extrañar un poco a los Warren. Voy a limitarme a no ver nada sobre sus personajes reales o como las personas reales porque mejor me quedo en la ficción en este sentido. Aunque está, como decían las películas, basada en hechos reales. Voy a basar mi vida en hechos reales mejor. Porque si son hechos reales a full, nah. Bueno, gracias por escuchar. Y este capítulo estuvo basado en hechos reales. Cuídense mucho. Bye bye.